Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de El lado oscuro del cerebro. Hoy día en edición lisiados, porque me hice el pie, así que estoy en cama con el pie arriba, pero nada detiene a estos implacables científicos. Bueno, como ustedes ya sabrán, los que ya llevan un rato hablando, mi nombre es Claudio Artigas y acá al lado mío tengo a mi colega en el crimen, el doctor Germán Campos. ¿Cómo va, doctor Artigas? Oye, espero que te recuperes luego porque tenemos que seguir haciendo este programa. Sí, ¿o no? O sea, aquí estamos, Oye, pues sí, estoy. no, sí te veo ahí, te Ustedes veo. verán que tengo aquí, estoy así como los viejitos acá con el micrófono al lado para mejorar el sonido. Y ay, se me olvidó que teníamos que introducir la primera parte en los primeros 30 segundos y estaba hablando solamente de accidentes. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Porque las drogas me tienen mal a mí. Está muy sedado. Oye, hoy día vamos a hablar de el aprendizaje, que es un tema que a todo el mundo le interesa porque es un tema que nos interpela. O sea, todos queremos aprender cosas, todos queremos, qué sé yo, desarrollar alguna habilidad. Hay personas que quieren aprender a tocar guitarra, otras personas quieren aprender a bailar, otras personas quieren aprender neurociencia, otras personas quieren aprender, qué sé yo, psicología, da lo mismo. Todos queremos aprender cosas y incluso en el chat, una de las cosas que nos han preguntado es, bueno, ¿cómo se aprende? Pero también, ¿cómo podemos mejorar el aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer que este aprendizaje sea más efectivo? Todos hemos vivido la experiencia de haber estudiado algo, por ejemplo, y que a la semana siguiente se nos haya olvidado. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces, por el contrario, cosas que no necesariamente queremos aprender, pero se nos quedan bastante bien grabadas ahí en nuestros cerebros. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de esas cosas y vamos a ir quizás dando algunos tips también con evidencia en la neurociencia sobre cómo aprender mejor y de una manera más eficaz. Así que ese va a ser el tema de hoy, estimado Claudio. Sí, bueno, o sea, si estas cosas no estuvieran grabadas, yo ya no me acordaría de lo que hablamos la semana pasada. Así que eso es un buen punto de partida. Mira, yo creo que tenemos que partir diferenciando dos tipos de aprendizaje. Yo creo, o sea, aquí vamos a entrar como en el campo del yo creo, yo pienso, yo siento. Eh, el aprendizaje motor de una habilidad motora, como por ejemplo tú dijiste aprender a tocar guitarra, aprender a bailar, esos son aprendizajes motor, lo que vamos a denominar como memoria procedimental. Y el aprendizaje que tiene más relación con las memorias declarativas, es decir, neurociencia, dónde está X parte. Es interesante que nosotros podemos decir, bueno, para movernos y para aprender un movimiento es vital el cerebelo, pero a medida que voy diciendo eso, lo que voy transmitiendo automáticamente también es una memoria declarativa sobre una memoria procedimental o cómo se forma esta memoria procedimental. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver y que ya venía dándose desde el episodio de HM es que existe más de una memoria y que el aprendizaje se puede dar de más de una forma. Y que también esto va a estar muy asociado con unos conceptos vitales que vamos a tener que aprender y revisar, que es el hermoso, misterioso y fascinante conductismo. Aquí debería escucharse como una música así tenebrosa. Exactamente, el vilipendiado conductismo, que nos ha enseñado bastante igual, hay que decirlo. Mira, antes de que vayamos para allá, yo creo que debiésemos dar un salto antes, incluso de lo que tú has explicado, porque muchas veces las personas utilizan la palabra aprendizaje. Fíjate, estás diciendo un salto antes porque no puedo saltar por mi pie, ¿cierto? Eso es Exactamente. cruel. Oye, humor negro, no, no, si no me refería a tu pie, pero Cruel, doctor Campos. mira, hay que Pero diferenciar, sí, hay que diferenciar un poco la memoria del aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje es el momento de la codificación de nueva información, es cuando adquirimos nueva información. Es ese momento donde estamos, qué sé yo, leyendo un libro y tratando de adquirir ese contenido. Y
Luego eso se puede establecer y a eso ya le podemos llamar memoria o conocimiento, etcétera. Una de las cosas que hay que plantear y que luego lo vamos a explicar un poquito más en detalle es que el aprendizaje no solamente ocurre cuando uno está en el acto de aprender como tal, no solamente ocurre cuando uno está, por ejemplo, leyendo, sino que, o por ejemplo, practicando la guitarra, sino que luego nuestro cerebro despliega un montón de procesos biológicos para que eso se pueda establecer y vamos a ir hacia allá. Entonces, una cosa es el aprendizaje como tal, o sea, es el acto de aprender, me refiero, y lo otro es cuando ya el aprendizaje está instalado y podemos recurrir a aquello. Entonces, a eso le llamamos conocimiento, también memorias, etcétera. Y como tú planteas, hay diversos tipos de memorias. Hay estas memorias que nos sirven para movernos. Una cosa es saber bailar, tocar la guitarra, otra cosa es saber de filosofía. Y vamos a ver que estas memorias que tú dices como memorias motoras o procedimentales, también se les llaman procedurales, tienen ciertas características que son muy distintas a las declarativas. Y ya las vamos también a ir conversando. Entonces, ¿a qué te referías con el tema del conductismo? ¿Por dónde nos vamos por ahí? ¿A qué apuntabas? Eh, Siguiente pregunta, por favor. Eh, bueno, o sea, yo creo que el conductismo es algo que todos y todas vivimos muy de cerca, muy de cerca, y al mismo tiempo es considerado muy negativamente, se podría decir. ¿Qué vamos a entender por conductismo? Conductismo es el paradigma que te dice que el aprendizaje se da a través de la asociación de estímulos que previamente no estaban asociados. Y la historia es fascinante, o sea, aquí tenemos a un sujeto ruso, Pavlov, nombre de ruso. Y este sujeto ruso, este es el mito, lo que voy a decir ahora, la leyenda. Él estaba interesado en todo lo que es los jugos gástricos, la salivación, y para eso estudiaba perritos. Entonces, él tenía una serie de perritos dentro de su laboratorio, y la leyenda cuenta que en la puerta que daba hacia el canil había una campana. Y generalmente cuando iban a darle comida a los perros, se abría la puerta, sonaba la campana. Y dice la historia que un día Pablo no va a darles comida, sino que abre la puerta, ¿no? Él abre la puerta, la campana suena y automáticamente todos los perros empiezan a volverse locos, a moverse y se da cuenta que muchos de ellos salivan de forma exagerada. Y ahí, Pablo, viene ese punto tan mágico, ¿no? De, de la cachativa que tiene la persona que es un científico o científica, o ese momento de conectar los elementos para poder darse cuenta de algo, y él dijo como, espérate, espérate, ¿por qué ellos están salivando si es que yo no tengo ninguna comida en estos momentos? Y ahí él plantea la teoría del condicionamiento, que te va a decir, salivar es una respuesta normal. Tú cuando ves un pedazo de chocolate y, por ejemplo, imagínense usted ahí escuchando un trozo de un brownie caliente con un helado de vainilla al lado, un sabroso café y el olor del café probablemente les puede empezar a generar un poco de salivación. O incluso si digo, imagínense chupando un limón, va a generar una respuesta de salivación. Pero esa respuesta es algo natural. ¿Por qué? Porque la saliva es el primer estadio en la degradación de alimentos. Por lo tanto, uno come, empieza a ingresar la saliva y los alimentos ya se empiezan a ver. Eso no sucede en función de un aprendizaje. Es decir,
todo ser vivo en respuesta a la ingesta de alimento o a la observación de la ingesta o la observación del alimento va a empezar a salivar como una respuesta anticipatoria al ingreso de comida. Eso no se aprende, eso viene. Pero ¿qué es lo que se fue dando cuenta Pablo? Bueno, a esta respuesta natural, él le llamó respuesta incondicionada, porque no está condicionada por nada, está incondicionada. Y al estímulo que produce esta respuesta incondicionada, en este caso la comida y la salivación, la comida le llamó estímulo incondicional. En los primeros momentos en los que se abre esta puerta y suena la campana, nadie, nadie, sí, miren, si yo les digo, imagínense chupando una campana, si a usted empieza a salivar, tiene un problema, usted tiene un Tiene problema, serio déjeme decir, problema. tiene serios problemas, porque nadie saliva chupando campanas, nadie. La campana, imagínese, es un metal, ¿no? Qué asco, ¿no? Es raro. Bueno, o sea, la respeto, lo respeto, si le gusta chupar campana, pero Se, defi- habría se definiría como una parafilia casi. una parafilia, claro, campanafilia. Nadie saliva chupando campanas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el perro saliva al escuchar una campana? Y lo que sucede es que Pavlov nos va a decir, cuando tú tienes un estímulo incondicionado que genera una respuesta condicionada, es decir, comida que genera salivación, y muy cerca de la entrega de esta comida, tú asocias un estímulo que no tiene nada que ver, en este caso una campana. Las campanas no producen salivación, pero como vienen junto con la comida, el perro comienza a asociar. "Mm, la campana significa que va a venir comida. Por lo tanto, asocia la campana como una respuesta anticipatoria a la ingesta de comida y comienza a salivar. En ese momento, la campana, un estímulo neutro, no causa salivación, se convierte en un estímulo condicionado, porque ahora genera salivación y la salivación ahora es un estímulo con una respuesta condicional. La campana ahora genera salivación. Y de ahí en adelante, Pablo, bueno, creo que lo habíamos conversado una vez. Pablo le intentaron dar hartos premios de psicólogo y él renegaba todo el tiempo. Él decía, yo no soy psicólogo, yo soy fisiólogo, no, no me comparen con esas cosas. Pero ahí aprendió uno de los elementos más importantes del aprendizaje. Cuando tú tienes un evento que está muy cerca de otro evento en un espacio temporal o espacial, tiendes a asociar de que esos dos eventos vienen juntos. Condicionamiento clásico. Exactamente. Bueno, y ese es uno de los, yo diría, uno de los descubrimientos más importantes. Em, claro, aunque Pavlov era fisiólogo, bueno, pero es uno de los descubrimientos más importantes en el ámbito de la psicología, porque eso va a sentar las bases para luego entender otro tipo de condicionamientos. Los que vinieron después, autores como Skinner, que estudiaron unos condicionamientos que yo podría considerar un poco más complejos, como estos condicionamientos donde ahora hay una recompensa, por ejemplo. Entonces, em, por ejemplo, un animalito, una rata, si se hacen experimentos determinados donde una ratita, por ejemplo, hace algo y luego se le da comida, se aumentan las probabilidades de que ese animal repita esa conducta. Hay un artículo famoso de Skinner, si no me equivoco, en la revista Science, donde él estudió a las palomas, porque, bueno, él eligió ese modelo animal, le gustaban las palomas y la estudiaba con mucha detención. Y los papers de Skinner son muy bonitos. Entonces, él, por ejemplo, tenía una caja, la famosa caja de Skinner, donde ponía palomas y iba haciendo un montón de experimentos distintos. Entonces, tiene un paper que se llama algo así, no me acuerdo el título específicamente, pero algo así como las palomas supersticiosas. Entonces, ponte tú, había una paloma justo aleteando y tiraba el ala para arriba y Skinner le daba comida. Entonces luego Skinner se daba cuenta que la paloma empezaba a mover aquella ala precisamente para aumentar las probabilidades que le llegara comida. En ese sentido era supersticiosa, porque ¿por qué para la paloma
mover el ala para arriba, iba a significar que ahora le iba a llegar comida. No había una relación directa, pero si Skinner recompensaba esa conducta, la paloma la comenzaba a hacer. Entonces, dependiendo de lo que hacía la paloma, Skinner hacía diferentes intervenciones. Si otra paloma levantaba la pata justo y Skinner le daba comida, esa paloma iba a levantar la pata. Entonces, ahora empiezan a haber otro tipo de condicionamientos más complejos, con ciertas recompensas. Ciertas recompensas aumentan las probabilidades de que se llegue a la misma conducta. Ahora, hay que decir, y esto es importante, que en el caso del ser humano funcionamos también con estos mismos mecanismos. O sea, si Ya, nosotros... dale, 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 dale. espérate. En 1948, Superstition in the Picture. Bueno, Es lo el encontraste. Journal of Experimental Psychology. Ah, en el journal. Mira, ahí después mándamelo para tenerlo. Pero sí, él hacía ese tipo de estudios y bastante, bastante buenos. Ahora, lo que yo te iba a decir es que este tipo de mecanismos que funcionan en los animales también están presentes en el ser humano. ¿Por qué tendría que ser diferente, cierto? Entonces, por ejemplo, uno entra, qué sé yo, a una pizzería y uno empieza a salivar. O sea, lo mismo que el perro de Pavlov. O si uno va al casino y uno está jugando en estas maquinitas y qué sé yo, y la máquina da una recompensa, entonces de repente uno obtiene un premio, uno va a seguir jugando porque la recompensa aumenta las probabilidades de que uno siga jugando. Precisamente uno Pero siga cacha, sí, repitiendo la conducta. cacha, sí, sí. Podemos encontrar un ejemplo más cercano todavía. Cuando yo dije, imagínese chupando un limón. La palabra limón es una L, una I, una M, una O, una N. Sonidos inconexos que no tienen ningún parecido, ningún parecido. O sea, la palabra limón no se parece en absolutamente nada a un limón. Pero si yo digo, imagínese chupando un limón, automáticamente siente el ácido en la boca. Es una respuesta condicionada, completamente. Otra respuesta condicionada es muy popular cuando dice, la gente empieza a decir como es viernes y mi cuerpo lo sabe. Claro. Oye, si eso, esa ansiedad que empieza a producir porque es viernes, que ya hoy día es jueves, la ansiedad que la gente debe estar diciendo como, oye, ¿por qué no hubo capítulo hoy día? Bueno, porque hemos tenido problemas trágicos, yo me lesioné, el pobre Germán está de duelo, así que Sí, murió nada mi que hacer. perrita. Sí, Se- pero un bueno, homenaje, este capítulo va a estar dedicado a tu almendra. perrita, Sí, a Almendra, dedicado a Almendra. Todos los perritos están al cielo, eso es indiscutible, así es. indiscutible. No, nada de que, ¿y dónde están los papers? No, no necesitamos papers. El corazón sabe lo que quiere. Son al cielo de los perros. Exacto. Eh, y bueno, la otra vez comentábamos que básicamente toda nuestra vida está muy presente de estos procesos condicionados. O sea, imagínate, después viene, antes de Skinner, viene Thorndike. Thorndike y viene con la ley del efecto, que te va a decir cuando una persona o un ser vivo recibe un elemento positivo después de una conducta, la probabilidad que repita esa conducta aumenta, que va a ser el fundamento que va a utilizar Skinner para su consecuente teoría. Pero uno se podrá preguntar, ya, pero es que eso es muy básico. Claramente nosotras somos seres superiores, que estamos más allá de este tipo de condicionamientos. Ya lo único que voy a responder a eso es likes, likes, un simple like. O sea, entre más, entre más likes te pongan, más probabilidad tienes de que subas otra historia. Entre más likes te pongan, más probabilidades que hagas otro reel. Entre más likes te pongan, más probabilidad tienes de subir otra foto. O de que Y así subamos otro funciona. capítulo de este O que podcast. subamos otro capítulo. Sí, oye, nosotros podemos empezar a salivar con likes también. Sí, exactamente. Eso sonó pésimo. Pero el asunto es que
este aprendizaje son aprendizajes que uno podría pensar, claro, uno se va a sentar a estudiar, pero yo quería primero como revisar estos aprendizajes que son cosas que uno no se da cuenta, porque, por ejemplo, hay un estudio, no lo logro recordar, ahí lo voy a buscar, pero que te decía, si tú estudias mientras te tomas un café y estás como estudiando y estás con el olorcito del café, si es que cuando estás dando tu prueba te estás tomando un café, vas a tener un elemento extra que va a ayudar un poquito a que puedas acceder nuevamente a lo que aprendiste. Y eso es una ayuda que no está presente. Por eso que, por ejemplo, también se recomienda mucho que no estudies en el lugar en donde duermes. Por ejemplo, que puedas cambiar los espacios, porque el aprendizaje es mucho más complejo de lo que podemos entender. Uno puede hablar que, claro, la, la campana hizo que los perritos empezaran a salivar, pero, por ejemplo, Watson fue el del pequeño Albert, ¿cierto? Sí, así es. Watson hizo una cuestión que a los estándares de ahora, bueno, los estándares de ese tiempo también, si no fue muy eh, legítimo lo que hizo, pero agarró un bebé que le pasó un conejo, el bebé agarraba el conejo, jugaba con el conejo y jiji, un conejo. Y de repente venía por atrás y ¡pah! Le pegaba con dos platillos atrás, no al bebé, pero cerca del bebé, un ruido fuerte. Los humanos y los seres vivos en general, los ruidos fuertes nos asustan. Y lo hacía cada vez que se acercaba al conejo. Ya hubo un momento que no fueron necesarios muchos ensayos para que el pequeño Albert, cada vez que veía un conejo, se pusiera a llorar, completamente aterrorizado del conejo, porque automáticamente asocia que el conejo significa un elemento muy estresante para él. Pero no solamente se detuvo ahí, sino que le pasaban un gato blanco y le daba miedo, le pasaban un cojín felpudo y le daba miedo, es decir, empieza a generalizar el aprendizaje. Y eso es sumamente complejo porque no sabemos cuáles son las cosas que nuestro cerebro también está aprendiendo, que bueno, eso es la base del aprendizaje de, de experiencias traumáticas. Ingresan cosas que no necesariamente tienen relación con el elemento fundamental, sino que tu cerebro al mismo tiempo va guardando un montón de otros elementos, va aprendiendo que otros elementos que están cerca pueden ser sumamente útiles para prevenir ese efecto de estrés. Entonces, esto lo podemos ver desde su parte negativa, la generalización, de tomar otros aspectos para aprender algo y poder prevenirlo en el futuro, pero también lo podemos ver desde su parte positiva. Si estoy aprendiendo junto con ciertas cosas, es altamente probable que esos me ayuden un poco a generar estos procesos de ayudas mentales, que se podrían decir. Sí, bueno, ahí yo quería decir dos cosas. En relación a lo que mencionabas antes, es cierto, existen esas memorias dependientes, así se llaman, dependientes de contexto. Entonces, em, si yo quiero preparar un examen, por ejemplo, tengo qué sé yo, un examen oral en una sala determinada, por ejemplo, un examen importante de graduación. Ok, sería interesante que yo probara estudiar en esa sala, porque es precisamente donde en esa sala voy a tener que evocar ese aprendizaje, ¿cierto? Evocar esa memoria. Se han hecho estudios y aquí empezaron a darse cuenta personas que buceaban, científicos, que tenían que hacer cosas bajo el agua y que luego las tenían que reportar cuando estaban arriba, pero cuando estaban arriba se les olvidaban muchas cosas. Entonces, los científicos, los expertos empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿por qué si esta persona recién acaba de estar abajo haciendo algo, por qué se le olvida cuando está afuera? Y una de las cosas que se empezó a concluir es que tienen que ver con el hecho de que son dos contextos muy distintos. Eh, Entonces se daba este efecto en las personas que buceaban. También se ha descrito, y ahí habría que buscar la evidencia para verlo más fino, en que uno, de alguna forma, puede guardar información, por ejemplo, de una forma determinada si que está bajo el efecto de una droga, por ejemplo, marihuana. Ok, luego más probable, al parecer, según lo que ha mostrado la evidencia, que uno pueda recordar aquello mejor, tanto en ese estado bajo los efectos de la marihuana. Em,
Y quizás, y esto lo han planteado algunos autores, quizás por eso nos cuesta mucho acordarnos de los sueños, porque ya no estamos dentro de un sueño, pero quizás si estuviésemos dentro de un sueño en ese contexto podríamos acordarnos mejor de lo que estábamos haciendo allí, etcétera. Eso es muy interesante. Y lo segundo que quería comentar es que en relación al estudio, no al estudio, sino a este experimento loco de Watson, es que nosotros recordamos más lo que es emocional. Y eso es Claro. porque nuestros centros de memoria incorporan una parte emocional que tiene que ver con lo que ya hemos hablado acá, con la amígdala cerebral. De hecho, los hipocampos que tienen que ver con la memoria están al ladito y están conectados, y esto lo mencionaba Felipe Rojas en el capítulo de estrés, están conectados con las amígdalas cerebrales. Entonces, por lo tanto, ahí hay información que está pasando de un lado para otro y nos acordamos mejor de cosas emocionales, lo que tiene más sentido. De hecho, un animal debe recordar, por ejemplo, dónde fue atacado la última vez por un depredador. Eso es algo emocional. Ese animal tuvo miedo en ese momento y por lo tanto recuerda no pasar de nuevo por esa montañita o por ese cerro donde están los depredadores y lo atacaron la última vez. Entonces, eso es interesante, porque eso en el humano nos lleva a entender, por ejemplo, por qué aprendemos más algunas cosas más que otras. Uno va a aprender mejor aquellas cosas que a uno lo motivan, aquellas cosas que a uno lo emocionan. Es decir, si yo estoy leyendo algo que me gusta, por ejemplo, un libro, qué sé yo, de historia, y me gusta la historia, y me encima estoy leyendo la historia y eso resuena conmigo, porque es un tema que realmente me interesa, es posible que eso lo aprenda mucho mejor que algo que no me interesa y algo que no me motiva, etcétera. Muchas veces los papás dicen, oye, mi niño quizás no aprende matemáticas, o quizás mi niño no aprende lenguaje en el colegio. Lo que hay que ver, creo yo, primero es si ese realmente es un problema de aprendizaje o es un problema de motivación. Quizá al niño no le interesa, puede ser por diversas razones, quizá porque el profesor no crea un interés en el niño, quizá al niño simplemente no hay nada que le motive en la clase, quizá el niño no engancha, etcétera. Muchas veces no tiene que ver con una incapacidad para aprender, sino que tiene que ver con que el niño no ha enganchado emocionalmente con aquello que le están tratando de enseñar. Y eso es interesante. Nosotros solemos aprender más aquellas cosas que nos llegan realmente, nos emocionan. Sí, de hecho, bueno, o sea, tomando eso en cuenta, no es decir, no es que lo hayas dicho, amigo, pero quiero como enfatizar el hecho, no es decir que si un niño tiene problemas para aprender es porque no está motivado, no, pero sí hay que descartar de Exacto, un que factor. no hayan elementos de motivación antes de entrar a la psicopatologización. Ay, estoy hablando como el gerendo del... Psicopatologización. Antes de... hay que ver también, o sea, qué tan motivado puede estar, es decir, de repente hay temas que no... hay que recordar que cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de emoción, estamos en el fondo hablando de que algo te haga sentido. O sea, sinceramente, cuando yo era joven, a mí me iba pésimo en física, pésimo. Es interesante que después, cuando ya grande, nos hayamos dedicado a cosas que son principalmente físicas, pero me iba mal porque yo decía, ¿y qué me importa a mí saber en qué punto se va a encontrar el tren si va a tantos kilómetros con el otro tren que va a otros kilómetros? Como que no entendía para qué quería saber eso en realidad. Cuando logré entender otras cosas de la física, cuando empecé a cachar cosas del universo y las estructuras mismas de la creación, ahí dije como, esto hace la física, pero no, nunca te lo explican así, entonces para mí nunca tenía sentido hacer. Yo creo que eso es importante, que hay aprendizajes que son inevitables. Inevitables en el sentido que nadie sube muchos reels porque simplemente se le ocurrió, sino porque le gusta la sensación. Aumentaste los likes, te aumentaron la probabilidad de ocurrencia de una conducta. Conductismo básico. Eso es conductismo básico, conductismo 101. Que todo esto está relacionado con dopamina. Los likes que uno recibe están relacionados con dopamina, ya se está estudiando eso. Claro, ¿no? O sea, y vayamos más profundamente como el aspecto del cerebro, o sea, la motivación de ir a buscar el like.
O sea, el inicio del movimiento para hacer todo lo que va a venir consecuentemente, que es hacer el video, subirlo, buscar una musiquita entretenida y mostrarte en las redes sociales, va a partir porque tus ganglios basales, que es una estructura muy en el centro de tu cerebro, está recibiendo un montón de dopamina y está iniciando el movimiento. La motivación es moverse hacia algo. ¿Y por qué eso? Porque eso ha sido lo que has aprendido a hacer. Todo lo que es aprendizaje también tiene mucha relación con cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses que van a estar determinando de cierta forma cuáles son nuestras decisiones, lo cual es ese otro tema que es muy profundo en sí mismo. Pero bueno, o sea, mira, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, o sea, la asociación que vamos a encontrar en lo que mencionaba antes del café, estaba intentando buscar el paper en particular y de hecho me encontré como cuatro o cinco que hablaban sobre las memorias evocadas, las memorias emocionales. De hecho, se está ocupando, acabo de cachar que se está ocupando como tratamientos para el Alzheimer. Como se ha estado viendo que el olor del café podría, a personas que les gusta el café, podría ayudar a desbloquear ciertas memorias. Entonces, como y a buscar un paper y me encontré tanto que en realidad ni siquiera te quise interrumpir cuando estaba hablando. Eh, pero ahí se ve que hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar el aprendizaje, que no es solamente tener el elemento contextual adecuado, y aquí quiero ir como por la crítica política, que uno va a intentar buscar el lugar adecuado, que es no estudiar en tu pieza, ir a un lugar en donde haya silencio, donde te puedas concentrar, donde puedas tomarte un café, un té, un agua de hierba, que te puedas poner tu audífono, poder escuchar una música relajante, ojalá sin letra, porque si tienes que leer algo, la interrupción entre dos, eh, entre escuchar algo con letra que está interesante y estar leyendo algo, generalmente van a estar en contraposición porque está ocupando las mismas áreas. Entonces hay una competición de recursos que lo podemos ver cuando estemos revisando más atención, pero no es muy recomendable. Hay gente que lo puede hacer, pero no es muy recomendable. Pero claro, eso siempre se da siempre y cuando puedas tener un lugar. Es decir, si es que vives con 7 personas en una casa, donde hay 3 sobrinos chicos, tú, tu mamá, tu papá, eh, tu hermano, tu hermana, y tu tío y tu primo, pucha, efectivamente el aprendizaje se vuelve extremadamente más difícil porque una cosa que necesitas es poder prestar atención, poder concentrarte. Van a haber muchas técnicas asociadas, pero siempre hay que también tomar en consideración que hay elementos contextuales que van a volver más complejo la situación. Y no, el primer elemento que hay que hacer es intentar luchar por ese espacio para poder estudiar, por ese espacio de tranquilidad. Exactamente. Y además, bueno, esto vamos a quizás dedicar un capítulo completo a esto, pero sumándome a lo que tú dices, y que también hay otro tipo de factores que tienen que ver con lo que hoy día se conoce con la neurociencia de la pobreza. Estamos estudiando los correlatos neurales de las personas que nacen en diferentes condiciones. Y, por ejemplo, condiciones de escasez material se han relacionado lamentablemente, y esto es muy triste leerlo, con cambios en el cerebro, ya en guaguitas. Y estas diferencias se mantienen a lo largo del tiempo y se han relacionado básicamente con una falta de una buena nutrición, pero también a una falta de algo ambiental, de estímulo ambiental. No es lo mismo, por ejemplo, estar en una familia donde se escuche música, donde se lean libros, donde se converse, etcétera, y crecer en ese ambiente, a un ambiente donde hay una pobreza en esos ámbitos. Se ha visto, no quiero decir que el nacer en un ambiente así nos determina, pero sí nos influye y nos puede influir bastante en el resto de la vida. Y por lo tanto, la pobreza no solamente puede ser una violencia a nivel del sistema, incluso es una violencia biológica de cómo nos va cambiando nuestro propio sistema, nuestro cerebro, etcétera. Vamos a hablar de eso, yo creo, en el futuro. Ahora, siguiendo en el tema Sí, de o la... sea, Dale, dale, dale. perdón, adelante. No, coméntalo, sí. No, dale, dale. Ah, ya. No, o sea,
es terrible al punto que, por ejemplo, se ha observado que, y estaba buscando el paper, lo tengo, pero tengo que encontrarlo, pero que las personas que han sido testigos de violencia y que han observado violencia, es decir, niños y niñas que han observado violencia, se ha observado que hay un desarrollo menor en volumen de materia gris en la corteza occipital en comparación con niños y niñas que no han sido testigos de violencia. Y eso es terrible, terrible, porque como tú bien dices, aquí estamos, por eso que quería estresar ese punto, que igual hay ciertas condiciones contextuales que van a dificultar el aprendizaje, sí o sí. Y yo creo que ahí la palabra es ser compasivo, como con uno mismo, que a veces hay cosas que escapan de nuestro control y que quizás no podemos rendir tanto como quisiéramos porque hay cosas que simplemente escapan de nuestro control. Y lamentablemente no todos y todas tenemos las mismas seguridades y las mismas estabilidades para poder aprender de la misma forma. Hay gente que sí o sí le va a costar más por un asunto de cómo está construido nuestra sociedad. Y no estoy diciendo a nivel global y que digamos como no, es que aquí el humano es malo, no, para nada. De hecho, estoy completamente en contra de que el humano es inherentemente malo, sino que tenemos una sociedad en la que nosotros y nosotras, como chilenos y chilenas, vivimos, que es profundamente desigual. Y hay personas que van a tener más dificultades para aprender y otras que no, hasta que la situación se equipare un poco más, y eso es inevitable y no hay mucho que discutir en ese aspecto. Lamentablemente, no todas y todos tenemos las mismas oportunidades desde estas sutilezas de poder contar con un espacio para poder estudiar tranquilos y tranquilas. Exactamente. Bueno, de hecho, mientras tú comentabas aquello, yo busqué rápidamente una noticia que salió el 27 de junio y esto lo estamos grabando el 29 de junio. Entonces, acá se habla de un estudio donde se muestran diferencias en la materia blanca. La materia blanca, para que la persona que nos escucha entienda, es básicamente los cables de las neuronas por donde transmiten información. Entonces, ahí tenemos axones con mielina, etcétera. Entonces se transmite la información y eso se ve blanco si es que uno abre un cerebro. Entonces, aquello, aquella estructura que sería el axón dentro de la neurona es diferente en niños que se desarrollan en la pobreza. Entonces, efectivamente, la pobreza y desarrollarse en un ambiente de escasez afecta nuestros cerebros profundamente y por lo tanto luego impacta nuestras funciones cognitivas, la memoria, el aprendizaje, la atención, el lenguaje, etcétera. Entonces, precisamente a eso nos referimos, que una situación de esa categoría puede influir cómo aprendemos en el futuro. Ahora, yo quería avanzar un poquito más hacia cómo aprendemos. Y eso es interesante porque ya se ha estudiado bastante, hay algunas pistas, lo conversábamos el otro día en relación a Eric Kandel, que ganó el premio Nobel por estudiar estas cosas. Y lo que yo decía al comienzo, no solamente nuestro cerebro está aprendiendo cuando estamos haciendo algo, de hecho, aprende, yo no sé si principalmente, pero de una manera muy importante cuando estamos descansando y cuando estamos durmiendo. Entonces, si hoy día yo me paso toda la tarde leyendo sobre neurociencia y aprendiendo cosas nuevas, etcétera, ok, luego mi cerebro, cuando yo me vaya a dormir, va a empezar a transferir información entre distintas partes, por ejemplo, desde el hipocampo a la corteza, que es, por decirlo así, es como nuestro disco duro final. Y ahí se establece el conocimiento, etcétera. Y eso ocurre cuando esto es lo bonito, ocurre cuando estoy durmiendo, el cerebro empieza a producir proteínas, qué sé yo, se transfiere la información, etcétera. Usualmente creemos que uno aprende cuando uno está practicando algo, en ese momento. Obviamente ahí están pasando miles de cosas también, pero parte del aprendizaje es cuando uno se va a descansar. Hoy día, y esto uno lo ve mucho en el área educacional, en el ámbito educativo, donde, y esto lo conversamos una vez, de alguna forma, donde se normaliza el hecho de que los estudiantes pasen la noche en vela estudiando para un examen el otro día, para, qué sé yo, para rendir bien en una prueba, en un examen. Y hoy día sabemos desde la neurociencia que eso es una muy mala estrategia, porque precisamente ese es el momento en que nuestro cerebro está guardando la información.
Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que yo pase toda la tarde estudiando para luego evitar ese proceso de estabilización de ese aprendizaje? Y algo que incluso no solamente se ha normalizado, sino que muchas veces se busca y se ve bien que los estudiantes hagan eso. Y a veces uno lo cuenta así con orgullo, oye, pasé toda la noche estudiando esta cuestión. Hoy día sabemos que eso es lo más poco efectivo que uno puede hacer, si que uno quiere aprender realmente algo. Sí, pues de hecho, mientras hablaba, me puse a buscar rápidamente y hay, hay un gran cuerpo de evidencia que te indica que el dormir es completamente vital para el aprendizaje. Recién, o sea, el primero que encontré, un paper del 2012, Neurobiology of Learning and Memory, y que te dice al tiro, dormir mejora la consolidación de la memoria en el hipocampo de las ratas. Y aquí se observaba, porque me acordaba de este artículo, no me acordaba muy bien cómo se llamaba, pero agarran a las ratas, las meten en un laberinto y las ratas aprenden el laberinto, después al otro día las evalúan. Pero a una de las ratas la meten, la sacan y dulce sueño. Que duerma, pobre rata, duerma, ratita, duerma. Descanse la Y a ratita. la otra la hacen que aprenda el laberinto, entre comillas, y después la rata sale y como, ¡despierta! ¡Despierta! Y está todo el rato ahí moviéndole en la jaula, y como, oye, ya, vos despierta, despierta. No, no, así directamente, pero no la dejan dormir, no dejan que duerma. Y después las ponen y la evalúan. ¿Quién se aprendió el laberinto mejor? ¿Y cómo se va a ver eso? ¿En cuánto tiempo se demoran en salir? La rata que durmió versus esta otra rata que, la sacaban, la metían al laberinto, como que aprendió más, estuvo como más expuesta al laberinto. La rata que duerme mejora, resuelve más rápido el laberinto que la rata que practicó más. Es decir, el, el dormir es una práctica mucho más esencial. De hecho, hay un artículo que vi hace poco, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero eh, te mostraba que si tú practicabas un ejercicio físico, por ejemplo, como golpear una, lanzar una pelota o un área de básquetbol, y ponías a otro grupo que se imaginaba haciendo lo mismo, resulta que los dos grupos mejoraban de maneras un poco similares. Entonces, eh, hay procesos en nuestros cerebros que son vitales para la consolidación de la memoria, para aprender efectivamente, y uno de los principales es dormir. Yo creo que duda, no hay duda Es de lo que mejor. dormir es esencial. Entonces, si te vas a pegar la maratón, considera en tu maratón parte de tu aprendizaje por lo menos unas 4 horas de sueño, como parte de tu aprendizaje, Por lo menos. O sea, ya eso por lo menos. sería lo O sea, mínimo. debería por lo menos dormir 6, por lo menos. Ahora, mira, imagínate lo siguiente. Yo justamente ahora estoy analizando algunos experimentos, entonces ya tengo algunos resultados. Y básicamente lo que hago yo es invitar a las personas al laboratorio y tienen que aprender una serie de estímulos, imágenes de caras o casas. ¿Ok? Las personas aprenden todo eso y la instrucción es que pongan mucha atención porque lo deben aprender. Esa es la misión de la persona. Que las personas aprenden todo este estímulo, que son un montón de imágenes, y hago una evaluación al otro día, 24 horas después. ¿Ok? Evalúo la memoria. Perfecto. Las personas se acuerdan de muchas de las cosas que vieron en la sesión anterior. Pero lo bonito es que yo evalúo la memoria también una semana después. Y las personas, sin tener ningún entrenamiento más ni nada, se acuerdan mejor una semana después que 24 horas después del experimento. Esto lo que quiere decir es que las memorias no solamente se consolidan o se estabilizan esa noche, sino que se siguen estabilizando posiblemente toda la semana. El cerebro sigue mandando información de allá para acá, qué sé yo, hipocampo a corteza, y posiblemente también por eso uno sueña con cosas que ha vivido durante el día. Ahora, y por eso, una de las cosas que uno le puede decir a los estudiantes es que más que estudiar el día domingo todo el día una materia para una prueba que tienen que dar el día lunes, lo que pueden hacer es estudiar media hora todos los días, porque así el cerebro tiene tiempo para
usar esa noche para guardar información. Luego uno estudia el otro día y tiene otra noche para guardar información, otro día y tiene otra noche para guardar información. En cambio, si uno estudia el último día, qué sé yo, porque está desesperado, tiene que dar la prueba el otro día, uno va a tener solamente una noche para guardar información. Entonces, mejor tener toda la semana para que el cerebro vaya guardando información de a poco. Por eso nos sirven tanto las maratones de un día domingo. Posiblemente uno puede salvar un examen, una prueba, pero si a uno le preguntan algo después de 3, 4 días, es como si no se hubiera estudiado nada. Que es muy diferente estudiar Claro. todos los días un rato. Y esto lo saben muy bien los músicos, que saben que tienen que practicar todos los días, aunque sea media hora, una hora, y uno no puede ser músico practicando solamente el día domingo. O sea, me refiero a un músico de alto nivel, un músico profesional. Si uno quiere tocar la guitarra, tres acordes, obvio, no da lo mismo. Pero me refiero a un músico de alto Sí, rendimiento. ya estaba sintiendo mal, le decía como, pucha, yo no toco la guitarra todos los días, pues la toco, no sé, 3 veces a la semana, Claro. algo piola. Su canción de Alberto Plaza ahí, dos acordes. Algo básico por decirlo. Así que hay que... Y esto nos lleva a otra cosa que es fundamental, creo yo. Y yo creo que tampoco se cuenta mucho, que tiene que ver con el tema, con esta discusión constante, infinita diría yo, de el talento versus la práctica. Si tú me preguntas la opinión a mí, yo diría que el tema, la neurociencia ya lo tienen bastante claro. Prácticamente el aprendizaje se da por la práctica y nada más. Si tú practicas todos los días, usando el mismo ejemplo anterior, guitarra, y estás media hora tocando guitarra todos los días por un año completo, da lo mismo si realmente tienes habilidades para la música o no, tu cerebro va a aprender a tocar la guitarra y muy bien. Así que practicas media hora constantemente todos los días, practicando escala, arpegios, estudiando, qué sé yo, teoría musical. Es inevitable, debido a que tu cerebro es plástico, es decir, se puede modificar. Si lo expones constantemente a la práctica, va a ser muy bueno en aquello, o en, qué sé yo, cualquier otra habilidad, bailar, qué sé yo, lo que sea. Eh, Obviamente pueden haber diferencias cuando somos pequeños. Por ejemplo, de repente nacerá un Mozart que en verdad, en cuanto a habilidad, puede estar muy, muy por encima que todos nosotros. Pero lo que realmente hace la diferencia es la práctica. La práctica hace al maestro, como dice el dicho popular. Eh, Muchas veces, incluso yo lo he visto en el sistema educativo, se pone el énfasis como en el talento, que uno tiene que buscar su talento, pero en verdad la mayoría de las habilidades son mera práctica. Y eso es increíble. Hoy día uno puede ver niños ahí en YouTube tocando la guitarra con 5 años de una manera casi profesional. Bueno, ese niño estuvo bien estimulado, practicaba mucho y listo. Es así. Práctica. La práctica lo es absolutamente todo, creo yo, si que uno quiere aprender algo. Mm. Sí, de hecho, eh, bueno, o sea, esto siempre ha estado como sabiduría popular. Yo me acuerdo que me lo decían en yoga también, que el- la práctica en sí misma, constante, es lo que lleva finalmente al movimiento. Más allá de vivir, eso es que por lo menos en el yoga o en la meditación está muy centrado en que tú estés en el presente, no intentando llegar a, a un movimiento o alguna pose que quieras hacer, porque hay un proceso entre ellos. Y ese proceso es práctica, práctica constante, todos los días, por lo menos una media hora o 15 minutos, pero todos los días, constante, si no puede ser todos los días, por lo menos unas 4 veces a la semana, constante, constante. En función de que tú tengas esa disciplina, constancia, vas a lograrlo todo. Hasta las cosas más difíciles podrías obtenerlo a través de constancia, disciplina, compromiso, práctica. Hay Yo igual, esto es una posición personal, yo igual creo que el talento en cierta medida importa en el sentido de que hay gente que tiene más naturalidad para ciertas cosas y le es más fácil aprender algunas cosas que otras porque hay más motivación, ponte tú, Sí. porque viene de una crianza distinta, es decir, yo no me
No me voy a comparar a una persona que ha tenido una estimulación musical desde que tiene 3 años en cuanto a qué es lo que va a generar su práctica en función de una que recién está tomando una guitarra. Las dos puede que lleguen a ser muy buenas, pero claro, definitivamente podemos hablar de que uno va a tener, porque no, hay que hablarlo, pero hay ciertos periodos en los que es vital ciertos tipos de aprendizaje que te van a permitir aprender cosas de forma más fluida en el futuro. Ahora, eso es simplemente para ayudar a que no hay que frustrarse, porque en el fondo es importante, y esto es un asunto muy difícil, y aquí nos alejamos de la neurociencia en sí, pero es importante para nuestra autoestima, nuestro concepto, autoconcepto, nuestra disciplina, nuestra constancia, es que el único punto de comparación sea ti mismo. Si te comparas con el resto, siempre vas a ser mejor que alguien y peor que otro. Siempre. Pero Exacto. contigo mismo, siempre puedes cambiar, siempre puedes mejorar. Si empiezas a hacer una práctica, siempre vas a ser mejor que ella. Siempre. Tu yo pasado siempre va a ser peor que tú. Y tu yo futuro siempre va a ser mejor que tú. Pero lo importante es que ese está en el futuro, entonces va a llegar donde él. En cambio, ponerse a compararse con otras personas, en realidad, en términos de aprendizaje, lo único que genera eso es trabas al aprendizaje. Sí. Y además se ha estudiado esto en adultos y en niños, el sentido de autoeficacia, que es un concepto yo creo que interesante revisar. Por aquí lo vamos a nombrar solamente, que es, como su nombre lo dice, qué tan eficaz tú te ves para, para alguna habilidad en especial. Entonces se ha estudiado, por ejemplo, en niños y en niñas en los colegios, y siempre suelen aparecer dos grupos cuando se estudian. Los niños y niñas que se sienten muy autoeficaces para hacer algo, por ejemplo, para las matemáticas. Entonces, si encuentran dificultades, ¿qué hacen estos niños? Lo toman como desafío. Entonces, tienen un problema, por ejemplo, un problema de matemática, y son boquillas, entonces le empiezan a dar vuelta, 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 hasta que lo logran resolver. Ellos sienten que son capaces de hacerlo y por lo tanto lo hacen. Pero hay otro grupo que por diversos motivos tienen un nivel de autoeficacia bajo y por lo tanto, si encuentran dificultades, dicen, no, esto no es para mí. Puede ser en el ámbito de la música, del deporte, da lo mismo. Pero el niño se cierra, o el niño o la niña se cierra y ya no quiere más. Entonces, también para preparar el terreno para el aprendizaje, tiene que haber un buen nivel de autoeficacia, ¿cierto? De cómo nosotros nos sentimos capaces para hacer algo. Y muchas veces esta idea insidiosa del talento es la que nos puede paralizar, porque uno puede decir, oye, no tengo dedos para el piano, así que no voy a tocar piano, pero nadie te cuenta que cualquiera que ha tocado piano y que aprendió a tocar piano pasó horas y horas y horas practicando incluso cuestiones muy tediosas, pero por horas y horas y horas hasta que lo logró. Luego, si uno parte chico, uno olvida todas esas horas tediosas de práctica, pero es inevitable pasar por aquello. Entonces también yo creo que hay que darle una vuelta a esto de que nos han metido mucho la idea del talento, y yo creo que eso muchas veces nos hace sentir mal, como que no tengo talento para esto, así que ni siquiera lo voy a intentar. Siendo que no, en verdad es, oye, ¿cuánto tiempo tengo yo y cuánta motivación tengo yo para practicar esto? Si lo practico, lo voy a lograr. Eso es casi garantizado, porque nuestro cerebro está abierto para aprender. Básicamente así funciona. Lo otro- Sí, y dale. sumándome a tus palabras, perdón, no, dale, no. No, es que esto también lo quería conectar con otra cosa, a ver si te sirve para hacer el comentario también, que hay ciertas investigaciones y ciertos autores, por ejemplo, Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, él lo explica en su podcast de una manera muy clara. Invito a todos y todas a revisar el podcast de Andrew Huberman. Él plantea en uno de sus videos que es importante equivocarse y la neurociencia ha demostrado esto. Es decir, uno va a aprender sí o sí, uno lo quiera o no, a través del error. Uno se va a equivocar y uno tiene que corregir. Luego uno se va a equivocar de nuevo y uno tiene que corregir. Entonces, es un proceso de depuración, por decirlo así. Eh, pero nuevamente, la sociedad nos ha inculcado la idea de que no nos podemos equivocar.
de que el error es un problema, de que lo debiésemos evitar, que el objetivo es hacerlo bien. Cierto, el objetivo es hacerlo bien. El problema es cómo llegar a hacerlo bien. El único camino es equivocándonos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aquí hay una explicación desde la neurobiología. Cuando nuestro cerebro detecta un error, prepara todo el sistema para ingresar información nueva. Es decir, en términos más desde la neurociencia, si yo me enfrento a una incongruencia, mi cerebro se dice, oye, esta información la tienes que actualizar y se liberan en ese momento neurotransmisores, las neuronas se preparan para aprender algo nuevo, etcétera. O sea, hay una base biológica. Tenemos que equivocarnos y esa equivocación es la base para luego corregir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es algo totalmente contraintuitivo. Tenemos que ir a buscar conscientemente el error, ir a equivocarnos. Ahí no basta, sino que agarrar el error y luego corregirlo. Pero tenemos que ir a buscar el error y la equivocación y lo tenemos que hacer conscientemente. Por eso si alguien practica música, uno se sienta, practica, qué sé yo, guitarra y uno se va a equivocar 50 veces, pero cada una de esas es una oportunidad para corregirlo y así uno va a ir de alguna forma acercándose a hacerlo bien. Entonces, esta es una invitación para equivocarnos, que es totalmente distinto a cómo se nos ha enseñado, que uno tiene que evitar el error, para nada. Uno tiene que ir a buscarlo. Y para eso hay bases científicas que demuestran aquello. Equivocarse nos abre para aprender. Sí, o sea, ahí van a haber algunos sesgos ahí que podemos encontrar, que sería bueno revisarlos en algún momento, pero efectivamente el equivocarse, y ahí tenemos la corteza cingulada anterior, por ejemplo, como un constante monitoreador de la equivocación, permite el también ir regulando, modificando, cambiando la conducta para poder lograr el objetivo. Pero así como ya cerrando, porque ya creo que llevamos harto rato, Ya estamos, sí, estamos. eh, estamos medio pasados. Hay un elemento importante, ¿no? A mí me pasa mucho de que leo algo, después se me olvida y después no sé si fue algo que llegué a la conclusión yo o lo leí en algún lado. Pero mire, puede que haya llegado yo a esta conclusión o puede que no. Así que voy a dejar el asunto abierto. Pero uno de los graves problemas que enfrentamos en nuestra sociedad es la capitalización sí, voy a decir la capitalización en sentido de la mercantilización del hobby. Que tu hobby o algo que te gusta hacer tiene que generar dinero o tienes que ser el mejor en ello, si no, no vale la pena. Si no, es algo que gastas tiempo. O sea, esto va a venir directamente del pragmatismo de William James cuando dice las cosas que tienen un efecto en la realidad, es válido perseguirlas, el resto, ¿para qué? Que es un elemento que ha impactado en cómo vemos muchas de las artes en nuestra sociedad y que también ha afectado mucho en las ciencias sociales también, pero que también nos afecta a niveles personales. Como que si tienes un hobby, un hobby es un elemento que a ti te gusta hacer, no por el hecho de qué es lo que vas a ganar, qué es lo que te van a dar, sino por el simple hecho de hacerlo. Es una de las motivaciones más puras que podemos encontrar. Hacer algo porque quieres hacerlo, no porque alguien te lo dijo, no porque alguien te va a dar una recompensa, no, simplemente por querer hacerlo. Y que de repente se nos empiece a decir que esas cosas que queremos aprender, si no vamos a ser buenos en ellas, no deberíamos hacer. No. O sea, yo, por ejemplo, soy pésimo en el tenis. Horrible. Y aún así, voy casi todos los martes a jugar. Ahora no, porque estoy lesionado. Pero voy casi todos los martes a jugar y me ganan un montón. Pero lo hago igual, porque me gusta, es entretenido. No necesito ser el mejor. Me gusta tocar guitarra. No me sé un montón de escala y no tengo el talento que tiene el doctor Campos, pero me entretengo, es entretenido. Y he visto muchas personas y amigos míos también, amigas mías, que empiezan a tomar su hobby como algo profesional, como que si no son los mejores o no, si no son las mejores,
no pueden dejarlo ir. Y le dan, le dan, le dan, le dan, le dan, y se esfuerzan porque hay una presión social que te dice, tienes que ser el mejor. Y eso es algo que tenemos que erradicar. Disfrutemos lo que podamos disfrutar y resguardemos un espacio único que tenemos, que es, como decía, la motivación más pura, hacer algo porque quiero hacerlo, aprender algo porque quiero aprenderlo. No todo nos tiene que terminar dando dinero. Nosotros no estamos haciendo este podcast porque nos vaya a dar dinero. ¿Cómo que no? Ah, perdón. ¿Cómo es? Cambia los Ah, planes chuta. entonces, po. Oye, pero me arruinaste el discurso, po. No, sí. Estaba Yo en creo medio de todo el discurso motivador y ahora toda la gente se va a enterar de los millones de pesos que ganamos. que estamos haciendo. Claro, pero se hace por una vocación, porque uno lo quiere hacer. No todo tiene que darnos dinero, no todo tenemos que ser los mejores y las mejores. Podemos aprender por simplemente el hecho de querer aprender. Y yo creo que, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y hoy día hemos revisado un montón de ideas que nuestra sociedad ha instalado y muchas veces las hemos tomado como ciertas y yo creo que está bueno cuestionárselas. Lo que tú acabas de mencionar, esta idea de ser el mejor en todo. ¿Por qué? De hecho, eso es una presión, como tú dices, una presión extra, es un estrés. Pero esta idea también que revisamos de que hay que ser talentoso para las cosas, no. Uno puede llegar a ser muy bueno en algo practicando. O esto de que no hay que equivocarse. ¿Por qué? Hoy día sabemos, gracias a la ciencia, de que hay que equivocarse y de hecho, al parecer es el único camino para aprender una habilidad. O esto de que incluso tenemos que sacrificar el sueño para aprender. Si te fijas, estamos rodeados de ideas que han sido muy perjudiciales para nuestra salud y para el aprendizaje. Entonces yo creo que la invitación es ir desmitificando un poco esta área del aprendizaje y darnos cuenta que todo tiene que ver con el acercamiento a lo que queremos hacer. Esto de, ok, voy a practicar esto y si lo hago sistemáticamente voy a aprenderlo. No tengo que ser el mejor como tú lo has planteado. Tengo que descansar más, al contrario de lo que nos dice nuestra sociedad, que tenemos que descansar menos, etcétera. Y esto hay que abordarlo desde la ciencia, y eso es lo que yo creo que tratamos de hacer en este capítulo hoy día, hablar de cómo podemos aprender y que el aprendizaje sea más efectivo, eh, tomando la evidencia que viene de la ciencia. Faltaron algunas cositas, como siempre, algunas cosas en el tintero. Esto de que el ejercicio físico mejora la estabilización de la memoria, de que meditar, que esto de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos también. Se ha visto en los estudios que tiene un efecto positivo en el El aprendizaje, hablar con uno mismo también. el hablar. Sí, el hablar Entonces, con uno mismo, sí se ha observado que el hablar con uno mismo también tiene efectos en la memoria. ¿en serio? No sabía. Mándame ese artículo, estaba interesante, lo vamos a revisar. Entonces, en fin, este es un tema para seguir comentándolo mucho más. Pero bueno, yo creo que ya fue un primer acercamiento, una primera pincelada. Así que yo creo que ya establecimos un buen contexto para también poder discutir, para recibir también preguntas ahí en el chat. Así que es un tema que quedará abierta para nuevas conversaciones. Así que me gusta Sí, mucho. yo quería decir como por último que el otro día como conversaba con alguien y eh, como estábamos haciendo una prueba, yo le decía, lo que pasa es que tener el conocimiento de memoria no sirve. Yo me puedo meter al chat GPT, me puedo ir a la inteligencia artificial de Bing y voy a obtener el pedazo de información que quiero. Pero el aprendizaje es tomar esa memoria y llevarlo a un campo completamente nuevo. Si yo puedo hacer esa extrapolación de conocimiento, es porque realmente aprendí. Entonces decía, por eso que yo hago preguntas en el que te saco de tu zona de confort y te llevo a un escenario nuevo en la que tengas que aplicar ese conocimiento. Y ahí yo sé si tú aprendiste el concepto o no aprendiste el concepto. Yo creo que eso es lo mágico del aprendizaje, de cómo podemos llevar todo esto a un nuevo campo y extrapolarlo y así desenvolvernos mejor en este bello mundo
en el que vivimos tú y yo. Ah, ¡Ah! qué buen final. ¡Qué buen Inspirador. final! Sí, ya, chao. Ya, oye, algunas últimas palabras, querido hermano. Esas fueron mis últimas palabras, no voy a decir nada más porque Yo creo que ya se ha dicho todo. Vamos a seguir profundizando en este tema. Así que, bueno, cualquier tipo de comentario. Importante, que te faltó mencionarlo, que den likes, que le pongan ahí el botoncito de la campanita para que sigan recibiendo los videos. Y también, o sea, comentarios, preguntas, propuesta de temas, lo que quieran, porque la idea es hacer este podcast. Tomando en consideración lo que también los temas que a ustedes les interesan. Entonces, ahí queda abierto aquello. Con eso, yo me despido. sí, ahí también compartirlo con sus amistades. El otro día a mí me dijeron que están discutiendo nuestro podcast, o sea, los estudiantes de una amiga. Mi amiga me dijo, oye, mis estudiantes estaban discutiendo tu podcast. O, mira tú. Eh, Así que, no, hay que darle nomás, escríbanos ahí, mándenle amor a mi piecito para que se recupere pronto y eleven sus cariños y corazoncitos por Almendra, que falleció hace poquito, para que nos acompañen en este momento y dejen sus comentarios, sus palabras de aliento, sus cariñitos y todo lo que ustedes desean. Y hartas preguntas, preguntas por favor, para que Sí. podamos tomar y seguir contestando en el futuro. Así que eso. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de El lado Lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Chao, chao.